Bueno, antes de que empiecen sus parciales habíamos quedado de que íbamos a hacer un pequeño refuerzo. Yo creo que donde más problemas existen justamente es en el reconocimiento de fracturas que pueden ocurrir en el antebrazo. ¿Están viendo la diapositiva de fracturas de antebrazo, jóvenes? Sí, doctor. Ya, muy amable. Bueno, en el tema del antebrazo ya ustedes saben muy bien, presenta articulaciones tanto proximales como distales. Tiene importantes ligamentos de sujeción. Uno de los más importantes es la membrana interósea y el retináculo de los extensores. Cuando se realiza una fractura o cuando sucede una fractura a nivel del antebrazo, tienen que saber de que son completamente quirúrgicas por el gran desplazamiento que existe gracias a las fuerzas musculares. Como pueden ver, por ejemplo, lo que sería el supinador corto, lo que sería el bíceps, lo que sería el pronador cuadrado. Son músculos que desplazan los fragmentos dependiendo de su proximidad al trazo de fractura. Por ejemplo, el pronador redondo produce por debajo, trata de bloquear esa tracción que hace el supinador corto. El pronador cuadrado, cuando está por encima, por debajo del pronador redondo, vean cómo desplaza en recurrencia el fragmento distal. Entonces, si ustedes tuvieran cualquier fractura de antebrazo, tienen que saber que estas fuerzas musculares sí o sí te van a deformar y desplazar los fragmentos. Es importante saber que cuando existe una fractura en antebrazo, existe una clínica, que esa clínica no la van a mejorar con tratamientos conservadores. ¿Por qué? Porque ya vieron ustedes las fuerzas musculares que se producen, te van a producir acortamiento, angulación, pérdida de la curvatura radial importante. ¿Por qué? Porque el radio gira sobre el cúbito. La alineación también es importante. Ambos huesos tienen un ligero paréntesis entre ambos, templado, por así decirlo, por la membrana interósea. Cuando se fractura estos paréntesis, o sea, el radio y la ulna, esta membrana pierde su tensión y se convierte prácticamente en una bandera. Hay pérdida de la movilidad, ya ustedes vieron por el desplazamiento de los fragmentos, hay pérdida de la función, la pronosupinación está totalmente abolida, el dolor evidente de una fractura y la deformidad que se puede notar. En el caso de niños, hay que ver realmente cuánto tiene de deformidad. Si bien los niños son netamente de tratamientos conservadores, la deformidad en ambos huesos, el desplazamiento, lo puede convertir a quirúrgico. El mecanismo lesional generalmente son caídas con flexión, con rotación, traumatismo directo, como caída de vigas de madera, rama de árboles, o algún objeto contundente dotado de fuerza externa que te puede producir un traumatismo directo. La compresión axial, caídas de su propia altura con apoyo de la mano y evidentemente toda la extremidad en extensión. ¿Por qué en los niños hay que ver la angulación? Porque si tiene angulación, uno de los huesos, con menor angulación, va a perder prácticamente la congruencia tanto proximal como distal de su articulación. ¿Por qué? Porque el otro hueso, al estar mayormente angulado, va a disminuir la longitud de que haya un acortamiento y sobresalga alguno de los extremos del hueso que aún se mantiene más intacto. También tienen que saber de que pueden suceder complicaciones en una fractura de antebrazo, como al igual de la pierna. ¿Por qué? Porque aloja en ese segmento una cantidad de compartimientos que un aumento de volumen por el hematoma fracturario puede disminuirte la circulación. Y es por eso que ustedes tienen que evaluar desde codo a muñeca
si existe lesión neurológica. Ustedes saben muy bien que anterior al antebrazo, en la región volar, viene el nervio mediano, lateral y tanto posterior como anterior de la membrana interósea, viene la rama sensitiva y motora del nervio radial. Por el lado medial y por detrás de la epitróclea, por encima del borde volar del cúbito y el borde interno de la muñeca, pues estará el nervio cubital. Entonces, todo un conjunto de nervios que puede estar encerrado en un compartimiento, si disminuye su volumen por el aumento de la presión, pues van a verse afectados. Hay que valorar la lesión vascular. Al igual, ustedes saben que la arteria humeral se va a dividir en una arteria radial y en una arteria cubital. Y van a ser más prominentes a nivel, o más superficiales a nivel de la muñeca. El estado de la piel es importante porque el estado de la piel nos va a informar sobre si existe un aumento de presión intracompartimental por la aparición de flictenas. Flictenas que son sufrimientos de la epidermis. La inflamación que te va a dar con el edema, también una característica de aumento de volumen, aumento de presión y un síndrome compartimental en evolución. Cuadros de infección, muy importante diagnosticar si existen focos que te puedan infectar tanto tu abordaje quirúrgico como tu foco fracturario. Como pueden ver aquí, existen lesiones aparentemente perforantes. Este es un paciente que fue atacado por el tigre. Estos son colmillos. Y vean cómo la fuerza del animal pudo fracturar tanto el radio como el cúbito. Vean el aumento de presión. Vean el enrojecimiento. Y entonces aquí tenemos pues, prácticamente una fractura expuesta, infectada, con el aumento de volumen y posiblemente un síndrome compartimental en evolución. ¿Cómo está? Buenos días, Cristian. Estoy pasando clase ahí con el doctor Robles, por favor, ya todo con él. Es muy importante también que tengan que ver estas consideraciones especiales, como les decía, la lesión que puede existir a tejidos blandos. ¿Por qué? Porque toda fractura de antebrazo, al menos en el adulto, va a una reducción quirúrgica. Hay que ver el grado de desplazamiento de la fractura. Como les decía, por esa situación de desplazamiento no van a un tratamiento conservador. Valorar el grado de conminución. Lamentablemente, lo que es el hueso cubital, el hueso radial a nivel de aficiario, compacto que no tolera mucha fragmentación por la necrosis avascular que existe entre los fragmentos y tiende a generar secuestros óseos, procesos degenerativos, demasiado tejido inflamatorio que te simularía una infección del foco de fractura. El grado de afectación articular, como lo decíamos, el antebrazo tiene articulaciones tanto proximales como distales y es un número de 3 prácticamente, tanto superior como inferior, y esto te avisa de que tienes que hacer una evaluación tanto proximal como distal para ver el grado de afectación articular, independientemente si el caso de fractura se encuentra a nivel de tercio medio. Muy importante también valorar la osteoporosis. Como es un hueso largo, que tiene tanto proximal como distal, diferentes tipos de articulaciones, la conminución a nivel articular es muy frecuente en las personas de tercera edad. La lesión de los nervios y vasos, ya le expliqué, por la superficialidad que puede tener a nivel tanto proximal como distal. La radiografía que ustedes deben de solicitar, nunca ir más allá de lo inicial, que sería una radiografía anteroposterior, viendo que se vea tanto la proximal, perdón, la distal como la proximal. Hay una situación especial cuando vean una radiografía de mano o de antebrazo, al igual que pie, que siempre tienen que ir hacia arriba, ¿ya? Es un sine qua non. Bueno, en antebrazo, una anteroposterior con las dos articulaciones visibles, tanto proximal como distal. La proyección lateral, ya ustedes recordarán, lo que ustedes tienen que valorar es que
si van a hacer una proyección lateral, las articulaciones tienen que encontrarse en 90 grados. Ambos huesos se tienen que mostrar paralelos como tal. Ya muchos conocen la clasificación AO. La clasificación AO es la que más nos orienta a la clasificación del número de fragmentos, a la evolución, al pronóstico y a la evaluación de los resultados. Ya ustedes saben, el número es 1. Si descendemos, el antebrazo sería 2. Y dependiendo si el segmento es diaficiario, epificiario superior, epificiario inferior, sería 2, 1, 2, 2, 2, 3, ¿no? Ya eso ustedes lo dominan. Ahora, en el antebrazo existen situaciones que pasan desapercibidas. ¿Por qué? A ver, por favor, a ver, alguien que puede participar, ¿qué pueden notar en esta radiografía? Leider. ¿Estoy escuchando el celular? Leider, Jimena. ¿Qué me puede decir en esa radiografía? ¿Qué le llama la atención? Hay una rotación, doctor, y hay una fractura también. Perdón. Que hay una fractura en el radio. Hay una fractura en el radio. Aguilar Santalla, Lelis. Colabórele a su compañera. No estaba atento, doctor. No tiene sentido, jóvenes, que pasemos clases así. No tiene sentido, la verdad. Por favor, Ana Karin Flores. ¿Qué me puede decir de esa radiografía? Ana Karin Flores. Bueno, creo que vamos a empezar a depurar estudiantes que nos hacen perder tiempo. Doctor, disculpe, ¿podría intentarlo yo? ¿Cuál es tu nombre? Luis Suárez, David Fernando. Ya. A ver, David, dime. Digo que no nos fuéramos a lo grosso y ahí se puede ver una incongruencia del ¿De qué? del hueso radio. Ya. ¿Qué incongruencia es? No me recuerdo doctor, el nombre. Estás hablando de incongruencia a nivel del radio. ¿Qué nombre tiene eso? Incongruencia articular de forma temporal. Ya, doctor. ¿Qué sería eso? ¿Qué tenés al frente? Radial. No. Vamos, jóvenes. Lucilén Núñez. A ver. Estela Belén Méndez. Buenos días, doctor. Buenos días. Se ve que es una luxación. Está claramente evidente que es una luxación Luxación de... del radio. Muy bien. ¿Qué más?
Y la fractura también que está ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, aquí está todo lo que les he estado explicando. Cuando existe un acortamiento de uno de los huesos del antebrazo, pierde longitud y el otro hueso que se encuentra intacto puede tener una incongruencia articular tanto proximal como distal. Esa incongruencia articular, David Fernando, se llama luxación. Entonces, miren, se fractura el cúbito, pierde longitud. El radio aparentemente está intacto, pero ¿qué pasa? Miren, de donde debería estar articulado con el cóndilo, ¡pop!, salta. Entonces se produce una luxación del radio y una fractura del cúbito a nivel proximal. Y eso se conoce con el nombre de fractura de Monteggia, jóvenes. Entonces aquí tienen ustedes, y esto, así como están haciendo ustedes, ya con médico salido, se sigue estoy abregando. La luxofractura de Monteggia o simplemente fractura de Monteggia es, por definición, fractura de la diáfisis cubital con luxación de la cabeza radial. Aquí lo tienen, jóvenes. Existen 4 tipos de luxaciones de la cabeza radial. Puede ser lateral, puede ser anterior, puede ser posterior o puede estar acompañado de fractura de la cúpula radial o del cuello radial. Pero eso no me interesa que sepan. Lo único que me interesa que sepan es que una luxofractura de Monteggia es fractura del tercio proximal del cúbito y luxación del radio. Entonces, ¿cómo yo puedo diagnosticar la luxofractura de Monteggia? Ustedes solicitan una radiografía y lo que van a hacer para diagnosticar, recordando siempre que puede existir en fractura de cúbito asociada a una luxación de cúpula radial, ustedes dibujan una línea longitudinal sobre el eje longitudinal del radio, misma que debería de pasar por el centro del cóndilo. Si esta línea que ustedes han dibujado no pasa por el centro del cóndilo, pues tienen una luxación del radio. Vean, fractura del tercio proximal diaficiario del cúbito, ha perdido longitud. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que se luxe el radio. Dibujan su línea. Esa línea no pasa por este centro del cóndilo. Miren, pasa tangencial y lateral a él. En la proyección lateral debería de también pasar, pero miren, pasa por detrás de él. Entonces, ¿qué tienen ahí, jóvenes? Tienen una fractura del cúbito, una luxación del radio, que se conoce como fractura de Monteggia. ¿Entendieron? Espero, jóvenes. Espero que estén tomando nota. Fractura de Galeazzi. Esto es inversamente proporcional a la fractura de Monteggia. En este caso, la fractura de Galeazzi es de la diáfisis radial distal y lo que se luxa es el cúbito. Pueden ver en esta proyección anteroposterior cómo a nivel diaficiario distal hay fractura del radio, él pierde su longitud, el cúbito aparentemente está intacto y por ende va a ser el que va a tender a luxarse. Pueden ver aquí cómo el radio se ha acortado por la fractura y el cúbito, al mantenerse intacto, tiene esa incongruencia articular. Al igual también existen múltiples formas de fractura a nivel del radio, pero lo que me interesa es que ustedes sepan diagnosticar una fractura de luxación tanto de Monteggia como Galeazzi, porque como decía su compañero, se van a lo grosso, miran la fractura del cúbito y se olvidaron de reducir la luxación del radio. Y por ejemplo, han llegado pacientes inmovilizados así. ¿Cuál creen que es la complicación de una luxación de cúbito, de radio, perdón, de mantenerse así? ¿Qué creen que pasaría si yo inmovilizo, despacho a su casa, el paciente trata de conseguir su
su placa para su cúbito, lo despacho así como está. A ver, Henry Justiniano, ¿qué cree que pasa con esa luxación? Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta? Disculpe que se escucha así como robótica la voz. Ya. ¿Qué cree que pasaría si se inmoviliza este antebrazo, se le pone una férula brachiopalmar y este paciente se va a su casa hasta conseguir el dinero para comprar su placa? ¿Qué pasa si yo dejo esta luxación sin tratar? Porque muchas veces lo diagnostican con fractura de cúbito y no hablan de la luxación de radio. Solamente inmovilizan porque hay una fractura. ¿Qué crees que pasa con eso? ¿Podría generarse una malformación ósea o un cambio óseo del estado en el cual se encuentra? No. Cuando existe una luxación, ya sea de cúpula radial, ya sea de cúbito, ya sea de húmero, ya sea de cadera, ya sea de tobillo, lo que pasa, jóvenes, es que entra en una necrosis avascular. Las arterias que irrigan esos extremos articulares se encuentran totalmente distendidos, o sea, estirados, que por ende no va a circular sangre. Y esta cúpula radial, si ustedes dejan ahí, desde las 48 horas va a perder vitalidad. Pasado los 10 días, es mejor retirar la cabeza humeral porque va a quedar en necrosis vascular y una artritis postraumática. Entonces, para que se den cuenta, diagnosticar esto y tratar, porque ¿qué ustedes deberían de hacer cuando tengan una lusofractura de Montegia? En el acto mismo de que le llega al paciente, ustedes deberían de reducir primero la luxación y luego inmovilizar. Reducido el radio, pues ustedes le están devolviendo la vitalidad. Y reducido el radio, se gana de nuevo la longitud del antebrazo y esta fractura se puede alinear mejor hasta que ustedes puedan resolverla quirúrgicamente. Muchas gracias, doctor, por la gracia. Ahí. Continuamos. Bueno, la conducta terapéutica, ya ustedes saben, es muy difícil el tema de mantener una alineación a nivel del antebrazo. Entonces, cuando hacen un tratamiento no quirúrgico con El Salvador, tienen que inmovilizar, proteger, tratar de que se produzca un antiinflamatorio, ya, dar buenos analgésicos. Y en fractura no desplazada, un yeso brachiopalmar puede ser la opción. Y en caso de niños, una fractura en tallo verde, el yeso brachiopalmar es la indicación, siempre y cuando haya un control periódico del mismo, porque el volumen de un antebrazo, de un brazo que se ha fracturado, a los 10 días va a ser menor. Un antebrazo que se encuentra totalmente móvil dentro del yeso va a tender a desplazarse. Tratamiento quirúrgico, los objetivos de la reducción anatómica, restaurar la longitud, reducir la estabilidad y prácticamente restaurar la alineación rotacional. Todo esto de aquí, jóvenes, lo vimos acá arriba en el cuadro clínico.
En el cuadro clínico que se perdía la anatomía, la longitud, la rotación, entonces todo eso tiene que ir a tratar el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué lo restituye? Pues prácticamente una reducción abierta y una fijación interna, en este caso con una placa. Para que vean, el tema de abordar fracturas en antebrazo no es simplemente decir es una fractura y le pongo una placa. Ahora, ¿cómo llegas hasta ese lugar donde puedes tener nervios, arterias importantes? Y es por eso que nosotros estudiamos diferentes abscesos quirúrgicos. Por ejemplo, el abordaje Henry, que es un abordaje palmar o volar, generalmente está dado para las fracturas de tercio distal de lo que es el radio, porque si se van más proximal, ya se van a encontrar con la deducción de lo que sería el nervio radial y parte del mediano. Hay otro abordaje, como abordaje de Thompson, que es prácticamente para todas las fracturas del tercio proximal del radio, y es un abordaje póstero-externo, que hay que tener mucho cuidado con la inervación del nervio radial de la rama interósea posterior, que te inerva y es la actividad motora de toda la parte extensora del antebrazo. Ahí tenemos el extensor común de los dedos, tenemos lo que sería el extensor radial del carpo, el largo, el corto, el cubital posterior. Otro abordaje proximal, pero para el cúbito, es el abordaje de Boyd, que es netamente posterior, como pueden ver, incluso subcutáneo. Y por último, tenemos una vía de abordaje para el cúbito a nivel diaficiario, que también es subcutáneo, y podemos llegar, y esa es una intersección entre el cubital posterior y el cubital anterior. Existen diferentes formas de bloqueo, esto por evolución. No es muy necesario que lo sepan, pero pueden ser placas de compresión dinámica y bajo contacto, placas con bloqueo, pueden utilizarse fijador externo en el caso de que hayan fracturas expuestas, fracturas con gran conminución, o en niños que prácticamente ustedes no quieren tenerlo inmovilizado, pueden hacer los clavos endomodulares, como sus siglas en inglés, TENS, que son los clavos elásticos de titanio, no en fracturas diaficiarias de tercio proximal. Bueno, jóvenes, eso es lo más importante en cuestión del antebrazo. Lo que más me interesa que sepan es diagnosticar una luxofractura de Monteggia y una luxofractura de Galeazzi. Eso es lo más importante, jóvenes, en el antebrazo. También es importante en el antebrazo que ustedes puedan recordar este examen físico para evitar que se produzca una complicación que es muy frecuente, que sería el síndrome compartimental. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿En la fractura de Monteggia puede ser múltiple? La luxofractura de Monteggia, como tal, es una sola. Es la fractura del cúbito con luxación del radio. Así se la describió. Ahora, la luxación del radio puede ser de 4 tipos. ¿Ya? Es aparte. Esos 4 tipos, como les decía, puede ser lateral, puede ser anterior, puede ser posterior o puede ser lateral con fractura del cuello del radio. Pero eso es hablando de la luxación del radio. Pero la luxofractura de Monteggia es una sola, definida como la fractura diaficiaria proximal del cúbito y la luxación del radio. Doctor, muchas gracias. Bueno, jóvenes. Mañana es jueves. Mañana, si quieren, hacemos el repaso de mano y ya vemos el día viernes sobre qué vamos a seguir puntualizando para sus exámenes prácticos. ¿Ok? Bueno, que tengan un buen día.